Rusia derriba 3 aviones de guerra israelíes. Hace algunos días el gobierno sirio había afirmado haber derribado un avión y 2 helicópteros de guerra israelitas. Entonces se decía que para tal hazaña habían hecho uso del sistema antimisiles S-300 ruso, sistema del cual supuestamente tenían al menos uno en propiedad, proporcionado anteriormente por Rusia al régimen de Bashar al-Assad. Con respecto a esa información acerca del supuesto sistema S-300 propiedad de Siria, jamás ha habido una declaración oficial ni de parte de las autoridades rusas ni sirias. En su momento se dijo que había un contrato firmado para proporcionar ese tipo de armamento el gobierno sirio, pero a raíz de la guerra civil y de las presiones estadounidenses e israelíes, presuntamente nunca se concretó la transacción, caso similar al de Irán, pero a consecuencia del acuerdo nuclear es que Rusia se ha decidido a proporcionarles los sistemas antimisiles S-300, pero en el caso de Siria no ha habido comunicado oficial, ni pruebas, que avalen dicha transferencia. Para poder determinar que todo aquel que esté relacionado con la contratación pública esté debidamente registrado en un gran catastro nacional. También se habló de la trazabilidad del dinero, de la contratación pública. ¿Por qué no se lo ha hecho? ¿Y qué significa la trazabilidad del dinero? Que todo aquel que contrate de forma directa o indirecta con el Estado, a través del gobierno central, a través de las empresas públicas y a través de los gobiernos seccionales, tengan la obligatoriedad de emitir facturas electrónicas y que esas facturas electrónicas estén conceptualizadas y elaboradas en función de ¿qué? En función de que todo ese dinero que tiene que ver con la contratación pública esté sustentado y justificado en los distintos rubros que están en cada uno de los contratos. Por eso es importante que en los contratos de construcción estén los precios unitarios. Ahí, a través de ese cruce de información entre el SRI, entre la unidad de lavado de activos, con la banca adicionalmente, la superintendencia de compañías y las contratantes del sector público, podamos establecer la ruta del dinero. Yo seré el cuarto, y es bien sintomático también que en un debate tengamos 4 mociones de archivo de un mismo cuerpo legal. Este momento reposa en Secretaría, presidente, por escrito, una moción para el archivo de esta ley. Esta ley tiene que ser archivada porque no es urgente. Esta ley tiene que ser archivada porque solamente responde a las exigencias de un organismo internacional. Esta ley tiene que ser archivada porque no es democrática en su tratamiento. Esta ley tiene que ser archivada porque no es constitucional. Y esta ley tiene que ser archivada porque, sobre todo, es inconveniente para los intereses de la República Ecuatoriana, presidente. Por favor, pido que si no es en este momento, dé paso a la consideración de las 4 mociones de archivo que han sido presentadas en este debate del Pleno, presidente. Muchas gracias. Estamos ahora nosotros preparándonos para las siguientes instancias. Tenemos entendido que los abogados de la defensa han presentado y han hecho uso de los varios recursos que contemplan nuestra legislación. Entonces, para nosotros el tema no ha culminado aún, sino que debemos seguir defendiendo nuestra posición, y le hablo desde nuestra posición, la posición institucional, no personal. Entonces, estamos cumpliendo con lo que el mandato constitucional obliga.
compañeros, hermanos ecuatorianos, qué duros y tristes momentos vive la patria. Retroceso en todos los sentidos. Volvió la mediocridad, la ineptitud, el incumplimiento de promesas de campaña. Volvieron los palos, las piedras, las tomas de carretera, los paros, aquello que no veíamos hace 11, 12 años. Volvió la corrupción generalizada, tolerada de la más alta esfera del Estado, como el arbitrario descuento de centenas de millones de dólares por parte de banqueros, solapados por un alto funcionario público que incluso tiene su dinero en paraísos fiscales. Pero no desanimarse. Como decía el gran Eloy Alfaro, mientras más oscura la noche, más cercano está el amanecer. Llegará ese amanecer, es cuestión de tiempo. Han tratado de bloquearnos políticamente, impedirme regresar a mi patria con la más feroz persecución judicial de la historia contemporánea del país. Han impedido el registro de la mayor fuerza política del Ecuador, la Revolución Ciudadana, como movimiento político, pero no lograrán impedirnos que participemos en las próximas elecciones. Estamos conformando un gran frente ciudadano. Varios movimientos políticos, algunos con número, otros sin él, iniciando siempre con el mismo número, cobertura nacional. ¿Qué significará? Ese recuperar la patria, ese volver a tener patria, ese volver a soñar todos juntos y en grande. A nuestros candidatos a nivel local, a no dispersarse, a no desesperarse, a buscar a los dirigentes de la Revolución Ciudadana para inscribirse en este gran frente ciudadano, hacer las alianzas locales también necesarias, pero jamás con los oportunistas, con los corruptos, con los mercenarios de la política. Quisieron enterrarnos y no entendieron que somos semilla. Volverán los días de gloria, volverán, compatriotas, hasta la victoria siempre. Por lo tanto, presidente, yo seré el cuarto, y es bien sintomático también que en un debate tengamos 4 mociones de archivo de un mismo cuerpo legal. Este momento reposa en Secretaría, presidente, por escrito, una moción para el archivo de esta ley. Esta ley tiene que ser archivada porque no es urgente. Esta ley tiene que ser archivada porque solamente responde a las exigencias de un organismo internacional. Esta ley tiene que ser archivada porque no es democrática en su tratamiento. Esta ley tiene que ser archivada porque no es constitucional. Y esta ley tiene que ser archivada porque, sobre todo, es inconveniente para los intereses de la República Ecuatoriana, presidente. Por favor, pido que si no es en este momento, dé paso a la consideración de las 4 mociones de archivo que han sido presentadas en este debate del Pleno, presidente. Muchas gracias. La sentencia del caso Bochornos se publicó en plena emergencia y apresuradamente. Por eso cometieron varios errores evidentes. Sentencia a Correa por un préstamo de $6.000. Pero se probó en el juicio que este préstamo viene de un fondo de militantes, al que Correa aportó $7.600, es decir, aportó más de lo que pidió prestado. Además, en cuotas, durante 12 meses, Correa devolvió por completo ese préstamo. Esto también se probó en el juicio. Sentencia a Correa por exigir dinero a Odebrecht. Pero los empresarios de Odebrecht confesaron hace 2 años y nunca dijeron eso. Además, ni Fiscalía ni los jueces acusaron a Odebrecht. La empresa ni siquiera es investigada. Para sentenciar por cohecho, deben acusar tanto al que paga como al que recibe. ¿Por qué no acusan a Odebrecht? Como no encontraron pruebas, los jueces justifican con argumentos bastante curiosos. Como no encontraron ninguna orden de Correa, los jueces dicen que psíquicamente influyó a los funcionarios. Como no encontraron ningún pedido de Correa para contratar a cualquier empresa, los jueces dicen que Correa dirigía el sistema de contratación pública. Como no encontraron ninguna presión de Correa a funcionarios, los jueces dicen, sin ofrecer ninguna prueba, que era un dictador que controlaba las 5 funciones del Estado. Como no encontraron ninguna firma de Correa en los contratos, dicen que como presidente firmaba decretos y por eso es culpable. Hay varias pruebas que los jueces omitieron en el juicio y en la sentencia. No aceptaron un peritaje internacional que prueba que los archivos fueron manipulados. Omitieron pruebas de que Fiscalía pactó con el tribunal para redactar la sentencia. Desecharon la acusación de Fiscalía para usar una nueva teoría, pero de esta los acusados nunca pudieron defenderse. Se olvidaron en la sentencia del testimonio del aperito aceptando la existencia del Fondo de Solidaridad.
También omitieron el testimonio del aperito, aceptando que el juicio se trata de una persecución. La sentencia del caso Bochornos también es un bochorno. A los que hoy se quieren desmarcar luego de haber cogobernado con Moreno por casi 3 años. A esos, a la bancada del banquero. A los que dicen que el banquero está muy ocupado haciendo caridad. Les recordamos que ustedes cogobernaron con sus votos y que hoy niega ser el aliado y haber apoyado los desaciertos de este gobierno. Nosotros siempre hemos sido la única oposición real, firme y de propuestas. Nosotros no hemos apoyado ni apoyaremos proyectos donde proyectos de ley pongan el peso de la crisis en la clase trabajadora, en la clase media, en los emprendedores, a los dueños de las empresas, medianas, pequeñas, entre otros. Y tenemos que escuchar, lamentablemente, de algunos legisladores de la bancada del oficialismo que nos comparen con Noruega. Sería interesante que investiguen cuánto aporta de impuesto a la renta Noruega. Cuánta desfachatez, a veces pienso. Pero son esos mismos, queridos ecuatorianos, esos, los de esa bancada, que hoy nos dicen que este proyecto nos va a salvar, que este proyecto te va a devolver el empleo, que este proyecto va a permitir que salves las vidas de tus seres queridos. Esos mismos, los que cierto portal digital acusó de ser parte del reparto. De esos, de los que dicen que tienen cuota en hospitales, de esos que dicen que tienen amigos, hermanos, compadres en cargos diplomáticos. De esos mismos, estimados ciudadanos, son los que hoy apoyan este proyecto. A pesar de todas las observaciones realizadas, este proyecto sigue siendo insuficiente e ineficaz. Mientras el mundo avanza a inyectar liquidez a las empresas, aquí, en este país, se pretende ir de reversa, quitarles la liquidez. Más allá. Estamos ahora nosotros preparándonos para las siguientes instancias. Tenemos entendido que los abogados de la defensa han presentado y han hecho uso de los varios recursos que contempla nuestra legislación. Entonces, para nosotros el tema no ha culminado aún, sino que debemos seguir defendiendo nuestra posición, y le hablo desde nuestra posición, la posición institucional, no personal. Entonces, estamos cumpliendo con lo que el mandato constitucional obliga.